bendiciones en este viernes ya 12 de agosto del año 2022, un viernes que pues es parte ya de la 19ª semana del tiempo ordinario que estaremos terminando mañana si Dios lo permite. El texto del Evangelio de hoy nos presenta dos ideas muy interesantes. La primera es una reflexión en función del tema matrimonial. Inicia el texto diciendo que pues los fariseos en ese aspecto, con una trampa como tal, le empiezan a preguntar a Jesús sobre el tema del divorcio, o sea, si le es permitido a un hombre divorciarse por cualquier motivo. Vamos a explicar este contexto porque es muy interesante. En la ley judía se podaba lo que se llamaba un acta de repudio. ¿Qué quiere decir un acta de repudio? Sí, que también eso tenía un sentido también muy marcado. Si un hombre no estaba pues a gusto, por decirlo de alguna manera, conforme con su matrimonio, él podía pues dar un documento donde él, por decirlo de alguna manera, se descasaba. Ahora, ¿por qué habla del cualquier motivo? En el contexto de Jesús habían dos escuelas, una la escuela de Hillel y la otra la de Shammai, que decían que, por ejemplo, la escuela de Shammai decía que un hombre no debía pues separarse de su mujer, a excepción de que fuera por incastidad, o sea, que le hubiera engañado y no hubiera sido virgen, y entonces eso predijera que pues que un matrimonio no era válido. Pero de en fuera el matrimonio debería de continuar. En el caso de la escuela de Hillel, decía que el hombre podía separarse por cualquier motivo, cualquier situación, que la mujer quebrara un plato, que la mujer pues algo que incomodara al hombre, que la mujer roncara, por ejemplo. Bueno, estoy haciendo hipótesis. Entonces, según la línea de Hillel, era que podían separarse, ¿sí? Entonces, muy probablemente la pregunta que le hacen a Jesús por esto del motivo va en función de poner en contra de Jesús alguna de las dos líneas de pensamiento, sea la de Shammai o sea la de Hillel. Pero al final del camino Jesús más bien utiliza esa pregunta para reafirmar algo que por la debilidad del hombre se había perdido, que es que el matrimonio entre hombre y mujer bendecido por Dios es para una sola, o mejor dicho, para toda la vida. Y bueno, ahí es donde dice, porque desde el principio el Señor dijo, dejar al hombre a su padre y a su madre para unirse con su mujer y ser una sola carne. Por eso en el ritual matrimonial se dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces, pues ahí es donde empieza Jesús a reflexionar sobre la esencia de Dios y que a nosotros nos vuelve también importante reflexionar, que es el valor que se le da en nuestra sociedad al tema matrimonial. Y podríamos verlo desde dos vertientes, por decirlo de algún modo. La vertiente general, o sea, de que usted ve normalmente matrimonios, pueden ser algunos religiosos, pueden ser otros civiles, donde se da una inversión fuerte en celebración, que en fiesta, que en actividades y demás, y a los 3-4 meses pues resulta que no funcionó, y cada quien agarra para su lado, y después vienen y vuelve esa persona, o sea el hombre o la mujer encuentra otro, y otra vez todo este contexto, y tal vez duran un poquito más, duran un poquito menos y se vuelven a separar. Y hay personas que han acumulado varias parejas. Y ok, si eso es un tema de reflexión personal, pero es claro que la esencia y fin último del matrimonio es justamente esa vinculación por amor entre hombre y mujer. Que no es un amor que es únicamente un eros, que no es un amor pues de una manera sexual, que es importante también dentro del contexto. Tampoco vamos a entrar en puritanismos, ¿verdad? Evidentemente Dios nos da el líbido, nos da el deseo como una parte que vincula también a la línea matrimonial. Pero no solamente es eso, es también la decisión de compartir mi vida con una persona a pesar de las circunstancias y situaciones que se puedan brindar. Ahora bien, entendiendo que sean circunstancias
que afecten, como muchos pueden haber, pero en la que no se busque el daño del otro. Por ejemplo, en relaciones de violencia doméstica. No vale que una persona, sea hombre o mujer, porque en ambos casos esté en un matrimonio cuando está siendo agredido, cuando está siendo pues humillado, cuando hay situaciones de ese tipo, cuando el daño inclusive ya propiamente dentro del seno matrimonial está afectando a los hijos. Ahí corresponde una separación, más no divorcio. El divorcio en la iglesia no existe. Y ese es el segundo punto. Entonces, bueno, hablamos primero de lo banal que se ha vuelto ahora el tema matrimonial en general, reitero, independientemente si es religioso o si es civil. Pero si nos centramos más en el tema de la iglesia, el matrimonio por la iglesia, se dan dos circunstancias. La primera es que ya muchos católicos tienen una predisposición a lo que es la unión libre y después de cierto tiempo de casarse. Esa convivencia es pecado, por más que intentamos decir es que nos amamos y todo lo demás estamos probando. No, al final no es un tiempo de pruebas, es un tema de decisiones. Se sabrá que cuando salimos de nuestros hogares vendrán cambios, vendrán circunstancias, hasta dónde está usted dispuesto a llegar. Pero claramente todo esto debe ser medible en una sana relación de noviazgo. No solamente que vayamos a algún lado, que paseemos, que compartamos fotos, que salgamos, que nos demos regalo, que mostremos al mundo que nos queremos mucho, no. Es que nos conozcamos, que nos planteemos metas, que en este aspecto, en esta etapa del noviazgo, que veamos cuál es nuestra compatibilidad, porque lo que vamos a hacer no es únicamente un gesto social, no, es un pacto con Dios. Pues que el Señor selle eso que nosotros llegamos a pedir, porque obviamente hay un tema muy importante en el matrimonio. El sacerdote es un ministro o es un testigo que pues justamente hace de emisario para que Dios junte la unión, pero son justamente los esposos los que en sí son la esencia del matrimonio, por eso son los ministros del matrimonio, porque ellos son los que están en su disposición uniéndose frente al representante de Dios, que es justamente el sacerdote. Entonces, qué importante se vuelve reflexionar sobre tantas situaciones, cómo estamos viviendo nuestros noviazgos, cómo se está viviendo el tema de las formaciones de las catequesis preparatorias para el sacramento. Que si ya es una expresión muy personal, si una catequesis matrimonial no te genera dudas de casarte, en el buen sentido de la palabra, de entender el compromiso que estás asumiendo, no ha sido una buena catequesis. Porque es importante que retomemos la seriedad de los sacramentos, que le demos el valor preponderante, que si hay digamos, que si hay recepción, que si hay fiesta, que si hay paseo, que si hay luna de miel, o sea, son aspectos accesorios, pero el católico debería de velar primero por el sacramento, y que el sacramento no sea algo que yo quiera hacer a mi gusto, sino esa experiencia fuerte de lo que significa tomar la decisión de casarse. Entonces es importante valorarlo, porque ahora se ha dicho inclusive estadísticamente que la cantidad de divorcios duplican la cantidad de matrimonios. Y unido a eso, que durante la pandemia, es otra cosa muy interesante, que durante la pandemia se dieron muchísimos divorcios porque los esposos, ante las restricciones sanitarias y demás, y tal vez les tocaba convivir más horas de lo normal, terminaron peleando entre ellos y demás. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue el que se conoce, o cuánto fue el nivel de conocimiento que tuvieron a lo largo del noviazgo, y sobre todo dónde está la capacidad del perdón y la capacidad de ceder, la capacidad de negociar, la capacidad de poder construir un vínculo? Entonces, esas son las cosas importantes que hay que reflexionar sobre el tema del matrimonio. Finalizando el texto, y es una ampliación muy válida y necesaria, que es ya llevar a este nivel del relato a un tema de lo que es la vocación. ¿Por qué? Porque habla en primer lugar del matrimonio,
que es para toda la vida, que fue el plan que Dios quiso desde el principio, el hombre y la mujer, aunque quieran darle ese título a muchas otras cosas que son cualquier cosa menos matrimonio. Y lo segundo es aquellos que han decidido pues no casarse por la construcción del reino. Es decir, este texto es muy vocacional porque habla de aquellas personas que van a servir a Dios desde el matrimonio, a aquellas personas que han decidido no tomar esta opción de vida y que también pueden estar llamados a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida pues misionera, adyentes y demás en su soltería. Entonces al final del camino el Señor nos indica que las vocaciones son muy variadas y que en todas está Dios. Entonces aquí también es un buen momento y una pausa para reflexionar sobre mi vocación específica. Obviamente los que ya estamos casados, a ir cultivando y a ir pues promocionando, por decirlo de alguna manera, incrementando, siendo testimonio, que es la razón de ser el matrimonio, sacramento de matrimonio, seguir siendo testimonio del amor de Dios a su iglesia, del amor de Cristo a su iglesia, en nuestra relación, mostrándola a través de nuestra experiencia conyugal. Y para aquellos que todavía no están casados, inclusive que están en un noviazgo, porque a veces muchas vocaciones sacerdotales han nacido en personas que han tenido relaciones en este caso de noviazgo. ¿Por qué? Porque Dios llamará a tu corazón, ahora te toca a vos, en ese aspecto, pues, escuchar, silenciar un poco el ruido del entorno y ver qué quiere Dios de vos. Entonces es muy necesario que llevemos procesos vocacionales, sea con nuestras parejas, en este caso si queremos un noviazgo que queremos llevar hasta el matrimonio, o bien pues que vayamos a vivir experiencias donde nos permite poder escuchar la voz que Dios tiene para nosotros, el llamado que Él nos hace, porque el propio nacimiento es un llamado de Dios para algo que nos corresponderá ir descubriendo. Entonces por ahí es donde tenemos que nosotros abrir nuestra vida justamente a esa gracia que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, Señor, te damos gracias por la oportunidad de conocerte, porque todo lo has hecho bien desde el principio, como decía el texto del Génesis, y has querido que el hombre se busque con su mujer, se une y cree en la familia. Es tan grande el valor de la familia que hasta vos mismo, Señor, quisiste venir a la tierra en el seno de una familia. Permítenos nosotros reconocer el valor de ella, el valor del matrimonio, del llamado tan grande que nos das en el momento en el que nos unimos con esa que es nuestro esposo, nuestra esposa. Que podamos defender el matrimonio como lo que es, como el plan que nos has marcado. Y sobre todo también para aquellos, te pedimos por aquellos que pues no se han casado, que están en soltería, para que puedan responder también a su llamada específica de su condición, para que cada uno desde nuestra trinchera podamos dar testimonio del amor tuyo. Te pedimos por todos los matrimonios, principalmente los que en este momento están pasando crisis y dificultades, para que puedan encontrar en vos, en tu gran amor y el amor que tuviste a la iglesia, esa fuente de santidad, esa fuente de sanación, esa fuente que puede ayudarlos a vencer y a superar esos obstáculos para que puedan seguir adelante en su vida. Y si pues las situaciones no mejoran o no son las idóneas y corresponden a la separación, dale la paz y la confianza de saber que los seguís amando. Y que bueno, ante esas circunstancias pedirás cosas nuevas de ellos, pero que nunca los dejarás solos. Bendice, Señor, a todas las familias, bendice a la iglesia y bendice el mundo entero. Todo eso te lo pedimos, Señor, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida tarde, que Dios te bendiga.